Nos acompaña en esta oportunidad Víctor Ito Bisonó, porque si dicen Víctor Bisonó, uno dice, ¿quién es? O buscan otro. Sí, hay que decir Ito Bisonó. Gracias por acompañarnos. Con él vamos a conversar sobre la situación del PRCC y de la política en general. Y vamos a empezar, Ito, precisamente por la situación que hay en estos momentos en el PRCC, haciendo énfasis que estamos en presencia de corrientes o propósitos diferentes. Bueno, don Rafael, usted conoce parte, además, la esencia de la psicología del problema político en República Dominicana. Lamentablemente, el Partido Reformista no escapa al sistema, a la falta de reglas, de transparencia, y yo creo que eso es un reclamo general. Lo que le voy a decir no es buscando excusas, pero si vemos lo que pasa o lo que ha pasado recientemente en el PRD, por ejemplo, con una gran división, o el conflicto interno en el PLD, o los partidos minoritarios, que incluso también se dividen, teniendo muy poca gente, nos damos cuenta que el Partido Reformista, lamentablemente, somos parte del desgaste de un sistema de partidos que incluso va en evolución, porque antes los partidos de masa, los partidos con los liderazgos, no se ha entendido que tenemos que cambiar. Y el Partido Reformista ha sido parte de ello en los últimos 20 años, controlado por una sola cúpula, que se pudieran cambiar de silla, pero son los mismos que dirigen, que administran y que toman las decisiones. Y hay un entaponamiento incluso. Y ya en esta última etapa, luego de que se va Jacinto Peinado primero, se va Donald Riz, se va Carlos Morales, vuelve, pero se va Eduardo Estrella, se va Amable, emigran secretarios generales, presidente de la Juventud, un grupo de 7 diputados, 3 senadores. Llega una etapa que después de sacar un 4%, no tenemos recursos, pero sacamos una representación de más de un 5%, y volvemos entonces a manejar grandes recursos y sacamos menos candidaturas. Nosotros, un equipo en el que yo soy parte, donde están muchos otros hoy día que incluso fueron escogidos en la directiva actual con el presidente actual, pero que no están con él, pero que lo llevaron a él desde el gobierno a ponerlo ahí. Buscamos relanzar el partido. ¿Relanzarlo por qué? Bueno, porque no puede ser que se ganen que pasen unas elecciones y se diga no tenemos candidatura a la Junta Central Electoral y nosotros no podemos hablar ni siquiera de la candidatura, ni siquiera ir a buscar nuestros títulos, ¿verdad? Que hablan de la elección, y sin embargo la cúpula sí tiene candidatos que son parte de la cúpula y que van y que se evalúan. No se puede hablar de la Cámara de Cuentas, pero la cúpula sí tiene la cúpula administrativa. El partido no, pero la cúpula sí. Sí, sí, o 2 o 3 sí. Pero lo que planteaba Rafael, entonces lo que quiero decir es que ahí tenemos que tomar una decisión, porque ya estaban hablando de votar a José Jacín, de votar a Ito Bisonó, de votar a José Enrique Sué y de votar a los pocos que quedamos, que queremos un partido para competir en unas elecciones como la venidera, donde hay un PLD con un desgaste de 4 periodos consecutivos, un presidente que no se puede reelegir, porque además de la Constitución que se cambia, pero es una Constitución que dice que no se puede reelegir y que ese desgaste, bueno, llevaría a otros temas, y una oposición desarticulada de la que nosotros somos parte, pero que si comenzamos a trabajar temprano, la candidatura nuestra, la mía, para la candidatura del 2020, entonces tendría mayor solidez. Han salido, como usted ha dicho, varios desprendimientos del Partido Reformista. Amable Aristicat formó su propia Eduardo Estrella. Organización, Eduardo Estrella, pero el Partido Reformista ha sobrevivido. ¿Sobrevivirá ahora otra vez con la situación interna que tiene? Por eso hablaba de la situación real de los partidos políticos, y si nos vamos un poco más allá, usted sabe que nosotros participamos y dirigimos un centro de análisis de políticas públicas local y también en corriente de políticas públicas iberoamericanas más que nada. Si nosotros vemos qué pasó con Macron, es
una sociedad mucho más desarrollada, pero dos partidos tradicionales después de la Segunda Guerra Mundial que no tuvieron la oportunidad ahora. En un año Macron hizo su candidatura. Los Estados Unidos, todo el mundo mira eso como referencia, pero resulta que Trump ganó a pesar del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Y si nosotros vemos el origen de lo que sucedió en Venezuela, más cerca de nosotros, fue el desgaste de los copellanos y los adecos, Sí. que se cansaron la gente de tener 30 años, dos partidos, aunque hubiese crecimiento. Y en España se ha roto el bipartidismo. Correctamente. También. Y si vamos a Argentina, Macri hizo el PRO con muy poco. Y si vamos a la República Dominicana, vemos que en el 78 el Partido Reformista con todos los poderes fue desplazado, que el PRD con todas las oportunidades permitió que volviera aquel señor mayor que lo tipificaron con todo lo negativo, volvió. Hipólito tenía 29 senadores y tenía el control y cambió la Constitución. Leonel se pudo haber reelegido la primera ocasión o haber empujado a Danilo y no pudo. Trató incluso de interpretar la Constitución y no pudo. Entonces yo creo que los partidos en República Dominicana o se relanzan o le dan a esa masa que en el 2018 va a ser de 8 millones, y esos 8 millones, el 60% van a tener menos de 40 años. Quieren que le hablen de propuestas, de cómo van a resolver su problema, de las apetencias que tienen para quedarse en República Dominicana, porque ya tampoco es halagüeño irse para Madrid, para Nueva York o para Latinoamérica. Se quieren quedar aquí, quieren resolver su problema aquí. No quieren que las mismas cúpulas de los mismos partidos, que se ponen de acuerdo uno con otro, que esos movimientos de impunidad hoy tratan un tema, pero la impunidad es general y que la cúpula política nadie le puede poner la mano, de ningún partido político. Pueden ir presos los banqueros del sector privado o algunos otros, y puede ir preso el que no tiene incluso cómo llegar a la justicia o pagarla, pero aquí los políticos no pueden ni siquiera rendir cuenta. Entonces, ¿puede desaparecer el Partido Reformista? Claro que sí que puede desaparecer. Claro que sí que puede desaparecer. En ese contexto que ha descrito, cara al 20, ¿qué ofrece el Partido Reformista Social Cristiana o Vito Bisonó que concite el favor de la ciudadanía? Lo primero es que yo lamentablemente no puedo en este momento hablarle por el partido en sentido general, porque es obvio que estamos hablando de que hay una competencia interna. Y quiero hablarle de competencia porque nuestra tarea y los esfuerzos es buscar unirnos todos, incluso contra lo que estamos compitiendo, poder tener al final el apoyo, la asesoría de las experiencias que ellos han tenido para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Pero ¿qué ofrece lo que nosotros pensamos en políticas públicas? Primero, hay una carrera que se puede buscar hoy día con estos aparatitos, con el internet, con el Google, se puede saber que nosotros hemos tenido una carrera de 30 y pico de años en el escenario público, en el escenario empresarial, en el escenario familiar, en el escenario como ciudadano, ¿verdad? Es fácil sacar una radiografía. Yo creo que el espectro de la República Dominicana no se va a los extremos, eso lo ha demostrado. Venir desde fuera a la política, yo creo que la política se necesita un componente que no puede ser solamente un tecnócrata que aplique las fórmulas pensando solamente a largo plazo sin el componente político, o que venga un populista y que no sepa ni siquiera qué va a aplicar o cómo lo va a hacer desde el punto político y haga un desorden, ¿verdad? Con un populismo. Y nosotros tenemos una carrera que nos atrevemos a ponerla sobre la mesa. Pero ahora, en el caso de que ustedes, pública, en el caso de que no prospere, los esfuerzos que están haciendo ustedes por lograr la hegemonía del partido, porque eso es lo que quieren, sí, ¿verdad? Desplazar la actual directiva y conformar una directiva que se corresponda con el pensamiento que ustedes están impulsando. En caso que no se pueda, ¿ustedes están dispuestos a transitar otro camino, a formar otra? Te voy a responder esa pregunta, pero no puedo perder la oportunidad de hablar un poquito de las políticas públicas. ¿Qué quiere la República Dominicana, el ciudadano? En un país donde tenemos una masa joven, quiere oportunidades de empleo, pero no una dádiva. Quiere, sí, que tú lo ayudes a salir de la pobreza, pero para tener su propio negocio, para poder pensar o en
su independencia para poder mantenerse, o en poder casarse, o en poder comprar un carrito, o moverse bien, salir a la calle sin miedo, poder comprar, acceder a una vivienda humilde por lo menos, y nosotros poder desarrollar nuestro país con una excelente oportunidad y riqueza que tenemos, muy mal administrada. Entonces yo creo que nosotros, con las políticas públicas que se aplicaron en los 22 años, con los resultados de gobierno positivo, de no seguir endeudándonos como se ha hecho hasta ahora, de invertir en el campo, pero para un sector productivo, con una cadena de producción que se piense qué está pasando hoy con el queso y la leche. Le estamos quitando el trabajo al que ordeña, al que corta la hierba, al veterinario, al que transporta la leche, al que trabaja en la pasteurización, al que la mueve al colmado, al que la produce, por una firma en un escritorio para importar una leche que incluso le hace daño porque es industrial, sin elaborar al ciudadano Pero común. usted era congresista. Entonces, cuando aprobamos aquí el Tratado de Libre Comercio, sí, que algunos, como quien les habla, estuvimos opuestos y advertíamos que iba a pasar esto. No, nada que ver una cosa con otra. Nada que ver una cosa con otra. En un mundo globalizado, nosotros no podemos hacer lo que pretende hacer Trump, o que tuvo como discurso Trump, trancarse. Nosotros estamos obligados a insertarnos, a competir, pero a producir lo que nosotros podemos vender y a defender nuestra producción nacional, que por lo menos sea de seguridad para el consumo de la alimentación de nuestros ciudadanos. Nosotros no podemos vivir de espalda al mundo, y más que como pero el caso que usted señala de la leche, el caso que usted señala de la leche, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos importando leche. No, pero estamos importando leche para consumo industrial y estamos importando leche violando procedimientos y no defendiendo a los productores nacionales. Es lo mismo que el arroz. Hay arroz mucho más barato y quizá de mejor calidad, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Quemar la producción del arroz local? No, eso es una parte que hay que defender y eso es un productor y fue lo que hay no que previmos en ese asegurarle una tratado. cuota, pero es una decisión nuestra, nada que ver con el tratado, una decisión nuestra. Y si acaso defenderlo y negociarlo mejor en el tratado o renegociarlo. Ahora bien, usted me preguntaba lo del Partido Reformista y yo le voy a decir lo que me dijo un amigo mío mocano, poco pesado, pero es un ejemplo campechano. Y me decía, todos hemos acudido, querramos o no, a algún entierro. Incluso hay entierros que no tienen nombre. Te puede quedar viudo, te puede quedar huérfano, pero cuando usted entierra un hijo, eso no tiene nombre. Sin embargo, nadie ha visto que en un entierro, sea República Dominicana o fuera, levantan la tapa, se meten dentro y dicen, bueno, empújame ahora. No, si llegó el momento de que una marca, una institución se agota y que ya no hay una plataforma, o los que están ahí tienen el control, están de acuerdo en que lo que quieren es administrar unos recursos y seguir deambulando, medrando alrededor del poder de turno, yo no estoy en eso. Hanley se hacía la pregunta, ¿ser o no ser? En el Partido Reformista la pregunta es ¿estar o no estar en el gobierno? En los últimos años sí parece que una parte han estado en eso, en los últimos años. Pero es una parte que ha estado solamente en eso, porque ahora le pregunto yo a usted, ¿y es malo que hayan gobierno de coalición nacional? ¿Y es malo que lo que nosotros practicamos, por ejemplo, en los años 60, donde todavía existían las trincheras, no de las ideas, sino del combate, el Partido Reformista le diera un espacio a Silva, que fue luego el gran recaudador, que fue un hombre honesto, ¿verdad? O a don Ángel Miolán, que fue en ese momento lo que sería hoy el ministro de Turismo, porque era una dirección, o que se le diera al PRD en la figura de Atuey de Camps, que era un gran político, la presidencia de la Cámara de Diputados, o que se la dieran con 12 diputados a Norge Botello, a Danilo Medina y a otros. Yo creo que no. El tema es cómo usted mantiene su integridad y usted mantiene su fidelidad y usted mantiene un desempeño público que diga yo soy funcionario público y político y estoy aquí aportando a mi país, pero yo soy reformista y yo voy a trabajar porque haya un gobierno reformista y nosotros también le vamos a dar una cuota a los demás y más si son buenos funcionarios. Y tú, salgámonos del Partido Reformista. Quisiera conocer su opinión con relación a estos movimientos de reclamos, de más transparencia, de fin de la impunidad y de sanción a la corrupción.
En estos reclamos el Congreso está sentado en el banquillo de los acusados. Hay varias gentes implicadas y el Movimiento Verde está diciendo que no están todos los que son, ni, ni son todos los que están. ¿Qué usted piensa sobre todo esto? ¿Necesita el Congreso como tal también transparentar sus acciones? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que todo hay que transparentarlo, no es solamente el Congreso. Y creo, y eso lo decía en la época de Sócrates, de Aristóteles, si tú no quieres que los malos políticos te gobiernen, entonces participa de la política. Porque es desde el Estado, es desde la política que se toman decisiones. Nosotros no podemos esperar que las cosas sucedan solamente para denunciarlas. Y creo que el Movimiento Verde, volvemos a un tema anterior, ¿qué está pasando en el mundo? Con esto, por ejemplo, los mismos partidos ya no son de masa. Los periódicos, acabamos de ver cómo los periódicos de circulación los domingos han tenido que retirarse porque van perdiendo la llegada física. Todo lo tenemos por aquí. Entonces yo creo que nosotros los políticos estamos en la lupa permanente, y más en el Congreso, que los medios, ustedes, están ahí con nosotros, no hay espacio cerrado. Ahora, ¿qué pasa? Que nos hemos distraído en la rendición de cuentas, en la persecución de la corrupción y en la propia impunidad. La última vez que aquí hubo un escarceo en cuanto al desempeño de la política y que tuvo un condimento de alguna persecución política, si se quiere, fue en el 86, donde hubo un presidente preso, donde hubo un secretario de las Fuerzas Armadas, un secretario administrativo y muchos más. Y hoy día, después de eso, ¿qué pasa? Bueno, el Movimiento Verde, que lo veo muy bien, lo repito, pero la impunidad no puede ser Odebrecht. La impunidad tiene que ser todo lo que sea acto de corrupción que no se persiga o funcionarios que no rindan cuenta y que eso sea normal, porque es el dinero del público. ¿Qué pasa con lo de Odebrecht? Que es una gran oportunidad. Primero, porque quizás no se dan cuenta que es un seguimiento geopolítico, geoeconómico que se le está dando desde los Estados Unidos. Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Brasil. Los Estados Unidos dicen, pero me están quitando mi negocio, me lo están quitando con trampa, se lo están financiando, están vendiendo los productos, entonces eso no es así. Y con los acuerdos internacionales que hay, ellos tienen las herramientas, además la tecnología para darle seguimiento a una serie de cosas. ¿Qué faltan? Yo creo que faltan muchísimo, porque lo que hay sometido hasta ahora es en base a un interrogatorio que incluso que todavía no está el fundamento real para muchos de los que están ahí. Yo creo que es muy débil el expediente, muy débil el expediente. Otros ya han aceptado y han tenido señalamiento de que recibieron dinero, que no fue personal, otros que fue para pago de servicios, pero ya hay una materializado algo. Una misión de los hechos. Sí, pero eso solamente es sobre esa declaración de un brasileño que dice de boca que conoció. Pero usted tiene señala, que haber un proceso ahora que es la metodología que han usado en los otros países y seguro que la usaron aquí, la sobrevaluación de las obras. A lo que ellos también reclutaron para que participaran en esa sobrevaluación y a lo que andaban con ellos haciendo esa fechoría desde el Congreso, desde la empresa privada y desde los cargos públicos, cualquiera que sean. Mi preocupación, que la impunidad no se llama Odebrecht. ¿Dónde está el tema del SEA? Desaparecieron los ingenios, la vía férrea, las tierras, y se dieron cuenta porque lamentablemente murieron 3 personas por un pleito de 45 tareas, cuando hablamos de millones de tareas de tierra. Han desaparecido los barrios de la capital. ¿Qué pasó en ISOE? ¿Qué ha pasado en algunos bancos que han desaparecido, lo han tenido que transformar y desaparecen los fondos de pensiones? Y nadie sabe. Los tucanos. Entonces, los tucanos, Zulán, son tantas pero cosas. Pero hay un tema, ustedes están discutiendo ahora en el Congreso
una nueva ley de partidos, un proyecto para hacer una ley de partidos y también un proyecto para hacer una nueva ley electoral. Se está reclamando que hayan medidas que prevengan, que puedan prevenir esta mercantilización de la política que nosotros tenemos hoy. Usted habla que los que quieran participar, que se metan a la política, pero ¿qué posibilidad tiene una gente honesta que no tenga cuarto, mucho dinero, o que reciba fondos de donde sea para participar en la política, para ser regidor en su comunidad? Yo creo que no podemos ir a los extremos, vuelvo y le digo. Hay mucha gente valiosa en todos los partidos que participa sin el clientelismo. Nosotros mismos no participamos con un clientelismo. Ciertamente, nosotros tenemos amigos que nos ayudan y podemos dar respuesta a situaciones que son reales, porque usted quiere que el político salga y que con un discurso convoque a todo el mundo. No, te presentan requisiciones que ante la debilidad institucional del Estado no le llegan soluciones a esa persona. Soluciones médicas, soluciones de salud, de vida, soluciones de educación, soluciones de implementos de necesidad diaria de esa persona, y hay que darle la cara. Hay que ser vehículos incluso de solución para esos problemas. Pero si no se mete, si no se participa, ¿cómo se buscan los cambios? Y yo creo que aquí hemos tenido transformaciones y hemos tenido gente también, mucha, que se pueden señalar hoy día por su impronta en los diferentes partidos, en todos los partidos, que han sido gente que se han manejado con transparencia y que hoy la sociedad se los reconoce. Ahora, ¿qué quiere la población? Si no hay reglas claras, va a ser traumática entonces el cambio que se va a dar, porque nadie se va a meter a un lío, pero pasará algo. Pero si hay reglas claras, que es lo que yo creo que debe de haber madurado a la fecha de 20 años, porque mucha gente dice, ¿cuánto tiempo tiene discutiéndose? No, fue en el cambio de la Constitución del 1997 que se pactó una ley de partidos políticos. Así fue. Y el Partido Reformista fue el primero que la depositó en el Congreso. Y hoy día, porque esas cúpulas, unos más que otros, quieren quedarse y no quieren reglas, porque así posponen las convenciones o cambian la matrícula de los que tienen que ir a elegirlo, o administran los recursos como ellos quieren, o se asocian uno con otro y los temas de impunidad no pasan. Yo creo que eso tiene que cambiar, porque ¿qué quiere la gente? Por ejemplo, don Juan Bolívar no está aquí. Tú me dirías, ¿qué vamos a hablar de salud? Bueno, pero vamos a hablar de salud Ay, gracias. Cualquiera se calla, ¿verdad? Cuando viene este aromita y este cafecito caliente. Sí. Pues, cuando vamos a hablar de salud, ¿qué quiere la gente? Bueno, la gente quiere que le hablen de los hospitales, principalmente esa masa que necesita ir a un hospital público, que no puede acceder a una clínica privada. Nosotros tenemos modelos que han funcionado. Ejemplo, el hospital de los Alcarrizos yo creo que ha funcionado, ¿verdad? Es un hospital que no es un hospital como los otros públicos. Han ido transformándose. Pero, ¿y por qué no hablamos? ¿Por qué en República Dominicana tiene que haber una epidemia de conjuntivitis cuando sabemos que en un país tropical viene un momento y hay que hacer una medida preventiva? ¿Por qué nosotros todavía el Zika cobra y el dengue muertes, sabiendo que viene un momento en un país como el nuestro y hay que combatirlo y hay que fumigarlo y hay que hacer una campaña? Entonces aquí tenemos que ponerle atención a ser eficiente. ¿Por qué nosotros hablamos de la educación? El 4%. Acaban de hacer un foro y yo lo felicito ese foro. Pero ¿qué quieren ya los muchachos? Ya no quieren más aulas. Lo que quieren es buenos profesores. Lo que quieren es Wi-Fi. Lo que quieren es tecnología. Lo que necesitamos son más infotep, más técnico, más financiamiento. En vez de financiar tantos vehículos de lujo innecesarios, vamos a financiarle planta eléctrica, blower, vamos a financiarle batidora para hacer bizcocho, vamos a financiarle máquina de soldar, vamos a financiarle cosas que podamos competir y que no tengan que venir desde fuera a hacer trabajo que pueden hacer los dominicanos. En su calidad de diputado, ahora mismo los diputados tienen una decisión que tomar respecto a el Código Penal, pero fundamentalmente con la interrupción del embarazo en 3 causales.
¿Qué espera el diputado Hito Bisonó que suceda? Porque tiene varias opciones la Cámara de Diputados, pero tiene que tomar una. Gracias por la pregunta, porque mire, Ese es su tema. pudiéramos incluso debatirlo, y yo lo respeto, y incluso le he dicho a mis amigas y amigos con los que no comparto ideas, que participo de cualquier foro. Incluso le traigo información que son para sus temas de fuera, porque participo en entidades internacionales y tengo que tratar todos los temas, o estar presente en todos los temas, estés de acuerdo o no. Pero la verdad es que podemos abordarlo por género, porque el niño por nacer no es solamente la madre, también tiene un padre. Podemos abordarlo por una situación moral, si se quiere, por una situación religiosa, por una situación científica, cuando hay vida. Exacto. Por una situación constitucional, ¿violamos la Constitución o no violamos la Constitución? Por línea de partido, usted está aquí solamente haciendo lo que el partido le diga, o usted tiene un compromiso con su elector, con su país. Y con su Y conciencia. con su conciencia. Pero la verdad es otra, en este momento. La verdad es, ¿qué es lo único que puede pasar en la Cámara de Diputados? Yo oigo que dicen, hay que votar por las causales y aprobar las causales. Las causales no se aprueban de ninguna manera en esta votación que va a suceder. De ninguna manera se aprueban. Por ejemplo, para aprobar las 3 causales se necesitan 2/3 partes de la matrícula, y si se aprueba, ¿qué pasa? Si se aprueba, Las 3 causales, como la mandó el Ejecutivo. Pues, tenía que volver se cae el Correctamente, el proyecto, desaparece. Correcto. Y hay que esperar Y no tenemos- dos legislaturas para poder Para- Y introducirlo. no tenemos código penal Sí, correcto. que trata el feminicidio, que trata la invasión de tierra, que trata el sicariato, y que nosotros tenemos Pero un para problema. rechazar las causales también se necesita 2/3 partes. Una mayoría simple. Entonces, la verdad, amigos televidentes y ustedes, es que... Bueno, ahí gana usted porque usted fue el que... No, esto no es una situación personal. Sí, pero Esto es una usted ha situación- sido uno, o fue el que presentó la decisión que tomó finalmente la Cámara de Diputados La de comisión. rechazar las causales. ¿Y por qué la tomé? ¿Qué decía el artículo 10 en su párrafo segundo? ¿Qué decía? Decía, se propone para un futuro una ley que tratará las 3 causales. Eso era mentira. Una ley no manda otra ley. Y eso solamente era una propuesta. Claro que sí. La Constitución manda una ley y una ley manda unos reglamentos. ¿Qué dije yo cuando me paré ahí? Nosotros necesitamos salvar el código. El tema del aborto va a seguir, pase lo que pase. Si se aprueban las 3 causales en algún momento, la Iglesia, por una línea mundial, y muchos otros que creemos incluso que lo que se está violando la Constitución, queremos que el país se institucionalice, pero para lo que nos conviene. Si el tema es el nuestro, no importa que se viole la Constitución. Vamos a proponer... Pero el tema Hito, que se discute y que parece tan evidente, es que nosotros realmente tenemos un problema muy serio con el aborto en la República Dominicana. Según las estadísticas oficiales, aquí se producen alrededor de 35,000 abortos, o sea, se reportan. ¿Y cuáles son esas estadísticas oficiales? En Hogar te lo plantea. ¿Pero qué hogar? En el Hogar de 2015 Pero esas se son plantea la estadísticas serie. oficiales. ¿De Eso es dónde? oficial. Eso es la Oficina Nacional de Estadística. Bueno. Eso no es el club, No. el club Juan Pablo Duarte Las informaciones que nosotros tenemos no son esas. Lo que no se puede es tratar de resolver un problema de un país engañando y diciendo qué es eso. Yo sí estoy de acuerdo, incluso en que se debata el tema y en que aquí haya una educación y que haya una solución de oportunidades. Pero usted no cree en esa Porque estadística. se habla... Pero usted sí, usted que es un hombre, No, usted es un en la- político que se lía con la gente, que escucha. Usted sabe perfectamente que aquí se practican abortos clandestinos. Bueno, que aquí difícilmente haya una clínica que no lo haga. Yo supongo. Si se pero tiene dinero, perfectamente ¿verdad? no lo sé, porque entonces eso está contra la ley. Claro que lo está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el tema no es solamente ese. ¿Qué dice el Código Penal que se sometió hoy? Que está en el debate. En su artículo 10. Búsquenlo. Está en las redes. Dice,
ante una situación de peligro de una madre embarazada, sea en una clínica pública o privada, el doctor, sin que sea perseguido por la justicia, puede tomar una decisión buscando siempre salvar la vida sin importar lo que al final sea lo que prevalezca en su decisión clínica. Yo creo que ahí hay parte de esas tres causales. Quedaría fuera la del incesto, la de la violación, que yo creo que hay que discutirlo, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué dice el artículo 37 de la Constitución? Desde la concepción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero ese mismo artículo plantea el respeto a la dignidad y a la vida. Y la vida de las mujeres tiene que ser... Pero si vamos a cogerlo por pinza, por lo que nos convenga, el artículo 37, claro, desde la concepción hasta la muerte. Entonces estamos hablando de una modificación constitucional. Y si lo que hay que hacer es una modificación constitucional, entonces planteemos eso, Bueno, lo que quieren mover eso. En este momento, lo que yo quiero que entiendan el ciudadano que no está viendo, y no sé si ustedes podemos ponernos de acuerdo, el código o desaparece o sencillamente tendremos que tener un código sin ese punto. E inmediatamente, y si quieren hacerlo antes, cualquier legislador con la autoridad de la iniciativa que tiene, que somete una ley aprobando las causales que quiera o una ley con la modificación a las leyes que tenemos, cualquiera. No hay excusa para no hacerlo. Es decir, su tesis es salvar el código. Correcto. Sacando el tema. Salvar el código haciendo lo único que podemos hacer. Lo único. Y lo que defienden las causales, que la sometan inmediatamente porque no tienen excusa. La pueden someter hoy la pueden someter, hoy en la mañana. Una ley modificando el mismo código cuando se apruebe, o una ley modificando la Constitución si eso es lo que se necesita, o una ley autorizando las causales en la se nos acabó el tiempo, que lamentablemente, Víctor Ito Bisonó, quien es dirigente de una fracción del Partido Reformista Social Cristiano y diputado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y saludo a don Juan Bolívar. Que tiene que...